En el video programa anterior, referido a síndrome demencial, hacíamos hincapié en dos diagnósticos diferenciales con respecto a las demencias. Uno era la pseudodemencia por depresión y el restante era la confusión aguda o el síndrome confusional agudo. Vamos a estudiar en el día de hoy en forma específica y sistematizada el síndrome confusional agudo, que particularmente es un hecho muy importante, no solo desde el punto de vista neurológico y de la clínica médica, sino también desde el punto de vista de la geriatría, porque los pacientes que sobre todo desarrollan síndromes confusionales agudos son los pacientes ancianos, los pacientes gerontes, los pacientes viejos, y es necesario hacer una adecuada semiología para diagnosticar una confusión aguda y alejar el diagnóstico, la contraparte del diagnóstico, que es el síndrome confusional, porque en uno y otro caso el pronóstico es opuesto. Los síndromes confusionales generalmente, salvo excepciones, son irreversibles. Las confusiones, por el contrario, son síndromes en su mayoría reversibles, y esto es un hecho a tener en cuenta. Vamos a ocuparnos entonces del síndrome confusional agudo. ¿Qué es el síndrome confusional agudo? El síndrome confusional agudo es un trastorno cognitivo de comienzo brusco. Comienza generalmente bruscamente, que se debe a patologías clínicas, neurológicas o tóxicas agudas, insistimos, generalmente tratables, y por eso la importancia del diagnóstico diferencial. El síndrome confusional agudo es, por lo tanto, reversible, se insiste. Este síndrome tiene diversas sinonimias: estado confusional agudo, psicosis tóxica, delirium, insuficiencia cerebral agudo, síndrome cerebral orgánico agudo o simplemente confusión aguda. Fue descrito ya en la antigüedad por Hipócrates, que lo denominó perspicazmente con el término de frenitis. En el síndrome confusional agudo predominan en forma típica los trastornos de la atención, la percepción y los trastornos de la psicomotricidad. Es decir, predomina una tríada con trastornos, se insiste, de la atención, de la percepción y de la psicomotricidad. Esto constituye una tríada muy importante, como vamos a ver a lo largo del videoprograma presente. Otra característica casi invariable es la fluctuación de los síntomas a lo largo del día, con rápidas exacerbaciones y remisiones y agravación nocturna. La mayoría de los síndromes confusionales se producen en la edad avanzada, como comentábamos en el comienzo de este videoprograma. En la persona joven, la confusión aguda se asocia a circunstancias especiales que se mencionarán más adelante. Se describen factores tanto predisponentes como precipitantes o facilitantes de confusión aguda. Esto fue descrito por Lipovsky en el año 1985. Los factores predisponentes pueden ser considerados factores de riesgo, es decir, que el riesgo de desarrollar confusión aguda aumenta cuando los mismos están presentes. Los factores predisponentes, es decir, los factores de riesgo para desarrollar confusión aguda, son los siguientes: edad mayor de 60 años, presencia de patología cerebral previa, demencial o no, y el antecedente de alguna adicción. Por el contrario, los factores facilitantes de confusión aguda son aquellos que acentúan o prolongan la confusión, agregándose al principal o principal factores causales. Son factores facilitantes de confusión aguda el estrés, la inmovilización, la privación de sueño, la privación o las sobrecargas sensoriales. En algunos casos, los factores facilitantes revisten la importancia de factores claramente causales. La privación de sueño en la confusión posoperatoria de los pacientes sometidos a cirugía cardiovascular,
la privación sensorial en el caso de los individuos que se operan de cataratas, la sobrecarga sensorial y privación de sueño de algunos pacientes internados en terapia intensiva. ¿Cuál es la semiología del síndrome confusional agudo? Se destacan, como se mencionó al comienzo del videoprograma presente, que la semiología del síndrome confusional agudo consta de los siguientes elementos: trastorno atencional, perceptivo, trastorno psicomotor y fluctuación horaria de los síntomas. Estos elementos son fundamentales y cardinales para hacer el diagnóstico de síndrome confusional agudo. Vamos a ocuparnos ante todo del primer elemento, como habíamos dicho, es el trastorno de la atención. Característicamente, el enfermo dispersa constantemente su atención. El tiempo de fijación de la atención en cada objeto, situación o persona es muy corto, de modo que el objeto de atención cambia constantemente. Esto provoca una impresión de aceleración en quien explora al paciente. Las preguntas se contestan en forma parcial, las frases quedan incompletas, el discurso fragmentado. La irrupción de múltiples ideas es constante. El paciente aparece acelerado y excitado. Vamos a ocuparnos ahora del segundo elemento que hemos dicho que era un elemento cardinal: los trastornos de la percepción. El paciente percibe imágenes deformadas de objetos o personas, es decir, presenta ilusiones. O dice observar objetos o personas inexistentes, las clásicas alucinaciones. Clásicamente es el síndrome confusional de la abstinencia alcohólica el que más se ha vinculado a alucinaciones en la literatura médica, situación en la que las mismas pueden ser particularmente vívidas. Quizás las alucinaciones con contenido de animales amenazantes, macro y micro zoopsias, han sido exageradas por la literatura y la cinematografía, pero es habitual que el paciente en abstinencia alcohólica impresione como asustado o incluso aterrorizado por alucinaciones que él mismo vive como muy vívidas y reales. Esto se ha vinculado a la fisiopatología probable de la confusión debida a la abstinencia alcohólica. Durante la etapa de intoxicación coincidente con alcoholemia elevada, el sistema nervioso central se encuentra deprimido. Se interrumpe el mecanismo de retroalimentación frontopontino, se deprime la vigilia y el paciente cae en un sueño profundo sin fase REM, sin esa fase del sueño que consiste en la presencia de movimientos oculares rápidos. Esta situación se revierte bruscamente luego de que el paciente interrumpe la ingesta de alcohol. La vigilia se recupera y el sueño REM, inhibido previamente, reaparece exacerbado, tanto como para rebalsar o desbordarse sobre la propia vigilia. Recordamos que el sueño REM, Rapid Eye Movement, movimientos oculares rápidos, se insiste. Recordamos que el sueño REM corresponde a la fase de ensueños con imágenes oníricas. De esta forma, estas imágenes invaden la vigilia del paciente en forma intensa, como rebote luego de haber estado inhibidas por el alcohol, y probablemente coinciden con las alucinaciones que se producen en el periodo de abstinencia. El paciente, por así decirlo, de algún modo sueña despierto. Esta hipótesis es coherente con el hecho de que el síndrome de abstinencia coincide con la exacerbación de la función autonómica adrenérgica. El temblor, la excitación, la taquicardia y también el sueño REM son expresiones de ello. Precisamente en la intoxicación con anticolinérgicos, que altera el balance autonómico a favor del sistema adrenérgico, las alucinaciones que se producen pueden explicarse
por el mismo mecanismo: irrupción del sueño REM en la vigilia y alucinaciones consiguientes. En los síndromes confusionales de otras causas, las ilusiones y alucinaciones pueden no tener tanta preeminencia, pero son muy frecuentes. Muchas veces no surgen de la exploración si las mismas no se indagan especialmente, preguntando a los familiares, que efectivamente admitirán, luego de interrogarlos, que el paciente en varios o en algún momento de su evolución se dirigía a personas inexistentes, muchas veces parientes fallecidos, o pedía que le removieran objetos de la habitación que en realidad no se encontraban allí. Característicamente, en el síndrome confusional son mucho más frecuentes las alucinaciones visuales que las auditivas, signo que tiene particular utilidad para el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con los síndromes psiquiátricos, cuya expresión clínica puede ser parecida. La esquizofrenia, por ejemplo. En la esquizofrenia, como es sabido, son típicas las alucinaciones de tipo auditivo, habitualmente en forma de voces. Esto es un punto muy importante a interrogar también en los familiares del enfermo que presenta alucinaciones. Las alucinaciones característicamente aumentan con la oscuridad. Esto es un hecho que se presenta prácticamente en todos los pacientes afectos de una confusión aguda. A esto se debe la exacerbación nocturna de los síndromes confusionales, con la excitación psicomotriz que generalmente se asocia. Por ello, es que una forma sencilla de disminuir este efecto es mantener una luz prendida durante la noche en la habitación del paciente. También la música suave disminuye la excitación nocturna y las alucinaciones, quizás contrarrestando la aparición de alucinaciones de tipo auditivo. Vamos a ocuparnos de otra variable, el tercer elemento de la tríada para hacer el diagnóstico de síndrome confusional, que son los trastornos de la psicomotricidad. La inquietud y la acaticia caracterizan al paciente confuso. Esto también es un punto muy importante. El paciente se hace difícil de contener, se levanta de la cama, aparece caminando por el pasillo, una vez restituido a su lecho, se da vuelta constantemente, se tapa y destapa, desordena sus sábanas, se sienta, quiere bajarse nuevamente, manipula objetos de su mesa de luz, se quita la ropa, etc. Muchas veces el paciente realmente, en una palabra, es un paciente incontenible, con el agravante de que si se lo inmoviliza se introduce un factor facilitante más de confusión. Otro elemento es la fluctuación horaria de los síntomas, elemento propio del paciente confuso. Este factor es tan constante que el solo hecho de que el mismo no se encuentre pone en duda el diagnóstico. Ya se ha mencionado la intensificación nocturna, pero además hay fluctuaciones diurnas. La desatención se frena por momentos y el paciente parece más conectado, pero un rato más tarde vuelve a surgir como al principio. Las alucinaciones desaparecen y reaparecen. A veces el paciente se aquieta en su cama, pero minutos después vuelve a inquietarse, destapándose y dándose vuelta, manipulando el suero, etc. Es decir, la fluctuación horaria de los síntomas es un elemento a tener en cuenta para el diagnóstico de síndrome confusional. Otros signos y síntomas pueden observarse en el síndrome confusional agudo. La disartria, el trastorno en la articulación de la palabra, se produce con frecuencia. El enfermo articula dificultosamente y a veces su discurso es poco comprensible. Pueden producirse alteraciones del lenguaje, con dificultades en la denominación e incoherencia, pero estos trastornos son en general secundarios a la confusión y no a una lesión focal causante de afasia. Es importante para el diagnóstico que se encuentre el paciente desorientado en tiempo y espacio.
Esta es una de las expresiones más típicas de la confusión. La desorientación en tiempo y espacio se insiste, cuya expresión clínica es precisamente la desconexión con el medio. Sin embargo, este signo es de poca especificidad, ya que se encuentra también en las demencias, como decíamos en el video programa de síndrome demencial, que la desorientación en tiempo y espacio era una de sus variables, una de sus constantes. Y entonces este elemento tiene poco valor para el diagnóstico diferencial. La vigilia puede alterarse en el síndrome confusional, pero ello es variable. A veces no se altera, el paciente se mantiene normalmente despierto. Otras veces se deprime y el paciente se obnubila. Si la vigilia se sigue deprimiendo, el paciente pasa del síndrome confusional muchas veces a la obnubilación, al estupor o bien al coma. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, es un punto también importante. Que el paciente deprima su estado de conciencia sugiere a la patología estructural del sistema nervioso como factor causal, llámese patología vascular, traumática, infecciosa o tumoral. Otras veces, la vigilia puede considerarse exacerbada como en el síndrome confusional delirante de la abstinencia alcohólica. Lo que quizás es más característico de señalar es la alteración del ciclo sueño-vigilia. El paciente se mantiene despierto durante la noche y dormita durante el día. Los movimientos involuntarios son frecuentes de observar en el síndrome confusional. Estos signos son de suma utilidad porque permiten orientar al médico hacia posibles factores causales. Temblor de actitud o intencional en la abstinencia alcohólica o de otras drogas, como decíamos en el videoprograma correspondiente al sistema extrapiramidal y temblor. Asterixis en la insuficiencia hepática respiratoria. Mioclonías que nos harán sospechar o pensar en la existencia de dismetabolias, frecuentemente de origen renal. Corea, como se observa en la intoxicación por algunas drogas como la levodopa, o bien en el hipertiroidismo, en donde la corea es muy frecuente y se denomina por ende corea hipertiroidea. El trastorno amnésico en la confusión aguda se considera secundario a la desatención. Finalmente, una lentificación electroencefalográfica se produce durante el síndrome confusional. El electroencefalograma es útil entonces para el seguimiento evolutivo del síndrome confusional. Ya nos referíamos a esto en el videoprograma tanto de síndrome demencial, en donde establecíamos la diferenciación entre síndrome demencial y síndrome confusional, y nos referíamos también a la lentificación electroencefalográfica que ocurre en el síndrome confusional en el videoprograma correspondiente a electroencefalografía. Bien, ¿cómo se realiza la exploración, generalmente al pie de la cama del enfermo, de un paciente afecto de un síndrome confusional agudo? Este síndrome, sin lugar a dudas, plantea dificultades semiológicas especiales. Un paciente confuso, excitado, alucinado y además inquieto no está en condiciones de ser sometido a un examen físico que, como el neurológico, requiere precisamente una especial colaboración de su parte. Tampoco se pueden utilizar en este caso los test cognitivos, los test psicométricos que esbozábamos y estudiamos en el videoprograma correspondiente a síndrome demencial. La evaluación deberá, por lo tanto, ser rápida, sencilla y especialmente dirigida a aquellas funciones que estén probablemente más alteradas en relación con la sospecha diagnóstica. De este modo, los siguientes pasos deberán ser seguidos. Primero, exploración de la atención y la memoria. Se puede llevar a cabo pidiéndole al paciente que relate las circunstancias de su afección o de su hospitalización, que nombre los meses del año, eventualmente en sentido inverso, o que cuente de 20 a 1, es decir, que cuente de 20 a 1 en sentido inverso. Si hay un trastorno atencional, seguramente se agotará su rendimiento antes de completar
las pruebas correspondientes. Segundo, exploración de la orientación. Se pide al paciente en este caso que diga en qué lugar se encuentra, que nombre a sus familiares y que diga la fecha, día, mes y año, día de la semana y hora. Si todas estas respuestas son correctas, es muy difícil que se trate de un síndrome confusional. En cuanto a la identificación del lugar donde está el paciente, es común que pacientes hospitalizados digan que se encuentran en su casa. Tercero, exploración de la presencia de ilusiones, alucinaciones y de trastornos de la psicomotricidad como inquietud o acaticia. Es decir, exploración de la percepción y de la psicomotricidad. Como dijimos antes, estos síntomas son característicos. Se debe interrogar a los pacientes respecto de los trastornos perceptivos, es decir, se debe interrogar acerca de la presencia de alucinaciones o acerca de la presencia de ilusiones. Cuarto, comprobación de que el curso es fluctuante y en especial de que hay agravación nocturna. La fluctuación, como hemos dicho antes, está casi siempre presente. Quinto, exploración de otros síntomas y signos asociados. Lenguaje incoherente o denominación incorrecta. Para este caso se le debe pedir al paciente que denomine algunos objetos sencillos. Exploración de la posibilidad de una existencia de disartria. Puede manifestarse en el lenguaje espontáneo o en la repetición. Exploración de obnubilación. Exploración de la existencia de movimientos involuntarios, que decíamos podían verse en el síndrome confusional agudo, y estos movimientos involuntarios más aún si aparecen en forma brusca. Sexto, detección de signos neurológicos de origen focal. Paresias o signos de Babinski son sugestivos de causa intracraneal, por lo tanto es fundamental detectarlos. Séptimo, detección de posibles factores causales. Nos ocuparemos de esto más adelante cuando hablemos de las causas de síndrome confusional. Un punto importantísimo es establecer un correcto diagnóstico diferencial entre síndrome confusional agudo y síndrome demencial. Ya nos hemos referido a esto cuando hablamos del videoprograma correspondiente a síndrome demencial, en donde debía hacerse no solamente el diagnóstico entre la confusión y la demencia, sino también entre la demencia y la pseudodemencia depresiva. Es frecuente que se confundan los síndromes confusional agudo y demencial. Esto se debe no solo a la similitud de ambos en sus manifestaciones, sino también al hecho de que la confusión aguda es menos conocida como entidad sindromática independiente, diluyéndose en el lugar común de las manifestaciones de senilidad cerebral, remedando la arteriosclerosis del bulbo, como eventos terminales de la vida de las personas, lo que genera actitudes de abandono del paciente por parte de los médicos. La importancia que se reconozca adecuadamente la confusión aguda reside en que la misma es tratable y reversible, volvemos a repetir una vez más, y de ningún modo la confusión aguda es sinónimo de evento terminal. Es más, dentro de los mismos síndromes demenciales, como comentábamos en su oportunidad, dentro de los mismos síndromes demenciales, si bien minoritarios, los hay también reversibles, de modo que el adecuado conocimiento de los trastornos cognitivos es indispensable. Pero en forma somera y en forma sintética, ya que ya nos hemos referido a esto cuando hablábamos del diagnóstico diferencial entre síndrome demencial y confusional. ¿Cómo hacemos rápidamente un diagnóstico diferencial entre estas dos manifestaciones que pueden ocurrir en la práctica clínica y neurológica de todos los días? Tenemos que tener en cuenta nuevamente los siguientes puntos.
el síndrome demencial comienza en forma insidiosa. El síndrome confusional, como dijimos hoy, comienza bruscamente. Un comienzo en pocos días. El síndrome confusional, volvemos a repetir, presenta una tríada. Una desatención, trastornos de la percepción con ilusiones y alucinaciones y trastornos de la psicomotricidad. El paciente inquieto, acatísico y excitado. El paciente con un síndrome confusional agudo presenta característicamente un miedo y una ansiedad, mientras que el paciente demencial presenta una despreocupación. Y recordemos en la enferma que habíamos grabado en síndrome demencial, en el videoprograma correspondiente, la despreocupación que tenía esta enferma afecta de una enfermedad de Alzheimer. Pero recordemos también que el síndrome confusional agudo presenta bruscamente la existencia de movimientos involuntarios, sea o llámese temblor, mioclonías o asterixis, pero se insiste de comienzo brusco. Volvemos a recordar en el síndrome confusional agudo la lentificación del electroencefalograma y la desorganización. En el síndrome demencial el electroencefalograma es normal en el primer estadio, esto es un punto importante, o algo lentificado posteriormente. Y otro punto importante, como vamos a ver posteriormente, en el síndrome confusional agudo hay una causa sistémica o tóxica clara. En el síndrome demencial no suele haber una causa sistémica. Ya nos habíamos referido a esto, pero queremos traer nuevamente a colación para recordar que con frecuencia se hacen errores de esta índole, y teniendo en cuenta las salientes y la tríada característica del síndrome confusional, se puede arribar a un diagnóstico correcto de este síndrome que evite, en definitiva, una causa de error que es muy frecuente en la práctica neurológica de todos los días. Vamos al siguiente punto: las razones o las hipótesis fisiopatológicas por las cuales el paciente desarrolla un síndrome confusional agudo. Como hemos esbozado anteriormente, los trastornos cognitivos focales, como las afasias, se deben a lesiones cerebrales localizadas, que generalmente son de origen vascular o tumoral. En las demencias se observan patologías específicas, pero patologías difusas que las provocan. En los síndromes confusionales agudos, dejando de lado aquellos debidos a lesiones focales que se manifestaban por depresión del estado de conciencia junto con el hallazgo de elementos motores, como decíamos hoy, se insiste en los síndromes confusionales agudos, dejando de lado a aquellos debidos a lesiones focales, que son los menos frecuentes. No hay anatomía patológica específica. Por este motivo, los síntomas del síndrome confusional, esto es un punto muy importante, los síntomas del síndrome confusional se adjudican a un trastorno agudo del metabolismo neuronal que se produce en cerebros que por envejecimiento se encuentran en un déficit funcional relativo que se agudiza o agrava en condiciones de desestabilización sistémica. Ya habíamos dicho esto en el videoprograma de síndrome demencial. Pero lo que no habíamos dicho en esa oportunidad eran los mecanismos íntimos por los cuales el paciente desarrolla un síndrome confusional. Los mecanismos íntimos de compromiso neuronal por los cuales el paciente desarrolla un síndrome confusional, se insiste, podrían ser los siguientes. A. Déficit de sustratos metabólicos. B. Compromiso de los mecanismos de liberación, conservación, transporte o movilización de dichos sustratos. C. Compromiso de la transmisión sináptica. D. Trastorno del potencial de acción y del transporte iónico por alteración hidroelectrolítica o hipoxia. E. Síntesis insuficiente de dichos sustratos, síntesis insuficiente de sustratos metabólicos y componentes estructurales neuronales. En el caso de las confusiones agudas inducidas por drogas,
diferentes razones pueden justificar la susceptibilidad del anciano a la intoxicación. A. Trastorno de la conjugación hepática. B. Reducción de la excreción renal, que con mucha frecuencia es una de las variables del paciente anciano, del paciente geronte. C. Disminución de la capacidad de transporte unida a las proteínas. D. Reducción del agua corporal total. E. Trastorno de los mecanismos de regulación circulatoria, la disautonomía clásica de los ancianos, y térmica también, que alteran el ritmo metabólico, el transporte de oxígeno y la temperatura corporal. F. Trastorno de la función o reducción de los receptores centrales de las drogas. G. Interacción perjudicial de drogas por polifarmacia. La polifarmacia es un hecho muy frecuente de observar en los pacientes ancianos. Ya prácticamente el clínico de cabecera en nuestros días, yo siempre digo que son contados los clínicos de cabecera, y es así como el anciano y como los enfermos van a distintos especialistas que da a cada uno su medicación correspondiente, y así es como ocurre la polifarmacia de los ancianos. El cardiólogo le da una medicación, el neumonólogo otro tipo de medicación, el neurólogo nuestra especialidad. Nosotros les damos medicación propia de nuestra especialidad, y así es como muchas veces viene a la consulta un enfermo añoso que viene tomando mucha medicación con la polifarmacia propia del anciano. La polifarmacia puede justificar la susceptibilidad precisamente del anciano a la intoxicación, al desarrollo del síndrome confusional. H. Dosificación exagerada en relación con la edad. Esto es un punto fundamental. No es lo mismo dar un cardiotónico a un individuo de 40 años que hacerlo con respecto a un individuo añoso, en donde hay que ser más cauto y hay que dar muchas veces posologías más pequeñas. Es decir, una dosificación que al no hacerse lleva precisamente a una dosificación exagerada en relación con la edad. Por último, ¿cuáles son las causas del síndrome confusional agudo? Dijimos que se veían en la edad avanzada, pero en algunos casos se ve en el paciente joven, y esto vamos a discutirlo a continuación. Vamos a referirnos a las causas del síndrome confusional agudo en la edad avanzada. Con motivo de la mayor frecuencia de factores predisponentes o de riesgo en las personas ancianas, edad, patología cerebral previa, la mayor parte de las confusiones agudas ocurren en este grupo etario. Sus causas más frecuentes son las siguientes. A. Las infecciones sistémicas suelen desencadenar confusión en el anciano, en especial las infecciones respiratoria y urinaria, pero también las infecciones cutáneas. Además, la confusión es una de las manifestaciones de la sepsis. B. Los trastornos hidroelectrolíticos, deshidratación, hiponatremia, acidosis, hipocalemia, hipocalcemia, etc., tan frecuentes en pacientes de esta edad, comienzan muchas veces sus síntomas con confusión. C. Otras causas sistémicas de este síndrome en esta edad son las insuficiencias respiratorias, hipoxia, renal, hiperazoemia, acidosis, hepática, hiperamoniemia y cardíaca, hipoxia y estasis. La diabetes descompensada, la hipoglucemia, el abdomen agudo, en particular el hilio paralítico, la constipación prolongada, los traumatismos severos con fracturas, el hipotiroidismo, las deficiencias vitamínicas, la anemia y el síndrome de impregnación neoplásico. El antecedente de cirugía como causa de desestabilización orgánica se encuentra muchas veces presente en las confusiones del anciano. Debe destacarse en particular la cirugía de cataratas como origen muy frecuente de síndrome confusional en este grupo etario. Este se produce en el postoperatorio inmediato
en que el paciente se ve sometido a privación sensorial visual por la cobertura ocular. Con la cirugía moderna por recambio de cristalino, esta complicación se observa con menos frecuencia actualmente. Dentro de las causas primariamente neurológicas de síndrome confusional en el anciano, deben mencionarse las lesiones vasculares, como hemos dicho en el video programa de síndromes vasculares. Las lesiones vasculares pueden ser isquémicas o hemorragias. Las parietales o temporales derechas suelen presentarse con escasos signos de foco, y también las occipitales uniobilaterales, que producen hemianopsias o ceguera cortical con la anosognosia, que por este motivo no son reconocidas, y síntomas confusionales secundarios. En estos casos, en este tipo de lesiones vasculares, suelen observarse síndromes confusionales. También los hematomas subdurales subagudos pueden no producir sino confusión como expresión clínica. Se debe recordar que son dos los elementos que abonan el diagnóstico de patología estructural intracraneal como causa de confusión aguda. Se insiste. La depresión progresiva del estado de vigilia. Por ejemplo, el paciente se pone obnubilado, estuporoso, incluso llega muchas veces al coma. Y la aparición de signos de foco central que deben ser buscados minuciosamente realizando una pormenorizada, detallada y minuciosa semiología al pie de la cama del enfermo, y deben ser buscados minuciosamente, ya que pueden ser muchas veces poco evidentes o fluctuantes. El hallazgo de estos elementos abona a favor de un síndrome confusional, como dijimos hoy, de naturaleza orgánica. Las causas tóxicas de síndrome confusional en el anciano pueden ser externas: intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo, tabaquismo acentuado, envenenamiento accidental, o internas de origen farmacológico. Prácticamente las confusiones del anciano más frecuentes, yo diría que son hoy en día las farmacológicas, precisamente por la polifarmacia a la que es sometido el anciano. Esto lo comentábamos precisamente anteriormente. Estas últimas, como bien he dicho, constituyen quizás la causa más frecuente de síndrome confusional en este grupo etario. Y esto es necesario a tener en cuenta para hacer un adecuado interrogatorio acerca de la medicación que viene tomando el enfermo anciano confuso en el momento de la consulta. Una lista de las drogas capaces de inducir confusión aguda en el anciano se suministra en la siguiente tabla: anticolinérgicos, antidepresivos, neurolépticos, antihistamínicos, hipnóticos, digitálicos, cimetidina, amantadina, litio, reserpina, ácido acetilsalicílico, levodopa, hipoglucemiantes orales, bloqueantes cálcicos y diuréticos. Vean ustedes todas las drogas capaces de inducir en el anciano un síndrome confusional agudo, y vean la importancia que es realizar un interrogatorio fidedigno acerca de la medicación que viene tomando el anciano. El interrogatorio no solo al anciano, que obviamente está confuso o se encuentra confuso, sino fundamentalmente el interrogatorio a los familiares correspondientes, que muchas veces saben o toman cuenta de la medicación que previamente ha venido tomando el enfermo añoso hasta que llega la confusión. Pero sin embargo, en el paciente joven también puede producirse una confusión aguda. Debe decirse al respecto que es muy poco frecuente que las patologías sistémicas o los fármacos que hemos mencionado provoquen confusión aguda en el individuo joven. La aparición de confusión aguda en este grupo, en el paciente de grupos jóvenes, sugiere frecuentemente una enfermedad primaria del sistema nervioso central como causa. Y miren qué importante que es lo que acabamos de decir. Dentro de estas pueden mencionarse las siguientes. Las principales causas entonces de confusión en el paciente joven son las que esbozamos a continuación. A.
meningitis y meningoencefalitis de cualquier origen, pero especialmente virales. Debe mencionarse aquí al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuya forma de comienzo neurológica, con compromiso cognitivo, confusión o demencia, es una de las que más ha aumentado su incidencia en los últimos tiempos. Este síndrome se debe a las lesiones centrales de la enfermedad o de infecciones secundarias, leucoencefalopatía multifocal progresiva por papovavirus, como ocurre con frecuencia en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. B. Epilepsia de expresión cognitiva, como se observa en el estado de ausencia, epilepsia temporal, epilepsia psicomotriz, es decir, los episodios confusionales se observan en las crisis parciales complejas, y esto lo esbozábamos en el videoprograma de convulsiones, no por presentar convulsiones, la epilepsia temporal o psicomotriz, obviamente, sino porque presentan, obviamente, una confusión mental. C. Patología psiquiátrica, psicosis aguda. Es muy útil en este caso el electroencefalograma que no se altera. D. Accidente cerebrovascular. Debido a cualquiera de las causas de accidente cerebrovascular en el individuo joven, pero en especial las angeitis primarias o secundarias a colagenopatías. Muchas veces las colagenopatías, particularmente el lupus eritematoso sistémico, lleva a la cerebritis lúpica, en donde la confusión aguda es uno de los elementos fundamentales para el diagnóstico. E. Porfiria intermitente aguda. El compromiso central de esta enfermedad se manifiesta típicamente con síndromes confusionales repetidos. Nunca olviden esto. Una porfiria intermitente aguda puede manifestarse inicialmente con un único signo o síntoma, con una confusión mental aguda únicamente, y esto es un hecho, volvemos a repetir, a tener en cuenta. Las adicciones, cocaína, crack, morfina, alcohol, son la causa tóxica más frecuente de confusión aguda en el joven. En estos casos, el cuadro suele manifestarse con niveles elevados de agresividad y violencia, ya sea por intoxicación aguda o por abstinencia. Finalmente, enfermedades infecciosas con compromiso sistémico severo pueden producir y también comenzar con confusión aguda. Pueden mencionarse en este sentido las virosis, rickettsiosis y bacteriemias agudas. Una situación especial que se vincula a confusión aguda en el individuo joven, menor de 60 años, es el posoperatorio de cirugía cardiovascular. En estos enfermos, un síndrome confusional se produce hasta en el 30% de los casos. La conjunción de diversos factores facilitantes, estrés, inmovilización, sobrecarga sensorial por los constantes controles físicos al paciente y fragmentación del sueño, más las variaciones circulatorias y electrolíticas motivadas por la cirugía mayor, repercutiendo sobre cerebros que están en la edad media de la vida. Los pacientes tienen en general entre 40 y 60 años o más, y posiblemente afectados por la misma patología vascular que motivó la cirugía, se vinculan con el trastorno cognitivo agudo en estos casos. Finalmente, las infecciones virales comunes, como la influenza, pueden provocar confusión y excitación en los niños. Nos hemos referido al síndrome confusional agudo y la importancia de diagnosticar un síndrome confusional, que, como hemos visto, es un síndrome que puede obedecer a diversas entidades nosológicas, radica en que, como dijimos al comienzo de este videoprograma, los síndromes confusionales generalmente, salvo las excepciones que hemos comentado, pero los síndromes confusionales generalmente son patologías tratables
porque mejora cuando uno corrige la causa sistémica que desencadena precisamente este síndrome. Por eso la importancia de un adecuado diagnóstico al pie de la cama del enfermo, y por eso, como decíamos en el videoprograma correspondiente a demencias, y lo decíamos también hoy, hacer un pormenorizado análisis del distingo entre un síndrome demencial y un síndrome confusional, porque en el primer caso, en el síndrome demencial, el mismo es generalmente, aunque tampoco en todas las entidades, el síndrome demencial es generalmente irreversible. El síndrome confusional, por el contrario, es reversible, revirtiendo, valga la redundancia, la noxa que está causando la producción de este síndrome. Muchas gracias por la atención dispensada.